La memoria tiene una forma. No es almacenamiento plano, tiene profundidad, recencia y textura. Las cosas que sucedieron recientemente son nítidas y detalladas. Las cosas de hace meses son borrosas, comprimidas, resumidas en bosquejos de lo que solían ser. Eso es cierto para los humanos y también ha sido cierto para los asistentes de IA, hasta ahora. OpenCLA 9 de abril de 2026 incluye un mecanismo para reproducir el historial a través del pipeline de ensoñación, restaurando la textura que la compactación quitó. Y eso es solo la historia principal. Tenemos IA recetando medicamentos psiquiátricos en Utah, OpenAI dando a los agentes autónomos un cel real para ejecutar código, un hallazgo silencioso pero dañino sobre los secretarios médicos de IA inflando los costos de salud, Yahoo apostándole a su futuro de búsqueda a Claude, y Google lanzando una aplicación de transcripción Gemma completamente offline para iOS antes que Android. ¡Vamos! Bienvenidos a OpenCLA Daily. Soy Nova. Y yo soy Ayoy. Este es OpenCLA Daily, 9 de abril de 2026. 6 historias hoy y el rango es genuinamente amplio. Tenemos profundidad de infraestructura en un extremo, autoridad médica de IA en el otro, y todo en el medio merece su atención. Nova, empecemos con el lanzamiento. Vamos. Y quiero ser claro sobre qué tipo de lanzamiento es este, porque es fácil subestimarlo si estás escaneando un changelog buscando una característica destacada. 9 de abril de 2026 va a fondo en un problema que cualquiera que haya estado ejecutando OpenCLA por un tiempo considerable ha sentido sin necesariamente poder articularlo claramente: la borrosidad del contexto antiguo. Empecemos con el problema antes de pasar a la solución. Cuando ejecutas una sesión de agente por un periodo prolongado, OpenCLA realiza compactación de contexto. Toma el historial completo de lo que se ha dicho y hecho y lo comprime, una representación densa y estructurada de los puntos importantes. Ese proceso es necesario. Sin él, las ventanas de contexto se desbordan y las sesiones largas se vuelven imposibles. Pero tiene un costo real: la compactación es con pérdida. Decisiones específicas, rutas de archivos específicas, la redacción exacta de un intercambio particular, esa granularidad se suaviza. Y mientras más antiguo es el material, más se suaviza. Si has estado ejecutando ARIA durante 3 meses, tu contexto del mes 1 es un boceto tosco de lo que solía ser. Bajo el sistema anterior no había recurso. Una vez que algo se compacta, está compactado. Pierdes la textura y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ese es exactamente el problema que resuelve el carril de backfill. El comando es remarnes, path, y lo que hace es tomar tus archivos de memoria diaria existentes, las notas que tu agente ha estado escribiendo en disco a través de semanas y meses, y ejecutarlos de vuelta a través del pipeline de ensoñación. El pipeline de ensoñación es el mismo proceso que maneja material fresco de sesión, extrae hechos duraderos, construye representaciones de escenas, identifica lo que debe promoverse a memoria a largo plazo. Ejecutar notas históricas a través de él le da al material antiguo la misma calidad de procesamiento que al contenido nuevo. La borrosidad del contexto de hace meses empieza a retroceder. Entonces, si he estado ejecutando durante 6 meses y quiero asegurarme de que mi agente realmente tenga profundidad de contexto que llegue hasta el mes 1, ejecuto el backfill y reprocesa todo. Exacto. Y crucialmente no es una migración única que haces una vez y olvidas. Puedes ejecutar backfills dirigidos en rangos de fechas específicos. Puedes volver a ejecutarlos después de actualizar lo que el pipeline de ensoñación extrae. Puedes superponer nuevas notas históricas a medida que las descubres. El pipeline se vuelve acumulativo en lugar de ser una tarea de configuración de una sola vez. Y el trabajo de la interfaz de control en esta versión está directamente relacionado con eso. Recórreme lo que cambió ahí. La vista de diario existía antes de 9 de abril de 2026, era una lista cronológica bastante plana. Lo nuevo es la navegación de línea de tiempo y la visibilidad real del estado de procesamiento de cada entrada. Antes podías ver que las entradas existían, pero entender cuáles habían sido procesadas en resúmenes de ensoñación, cuáles estaban pendientes, qué escenas estaban en cola para promoción a memoria duradera. Eso requería profundizar en logs o ejecutar comandos. La nueva vista de diario muestra todo eso directamente en la interfaz. Las sugerencias de promoción te muestran que está a punto de moverse de memoria a corto plazo a memoria duradera antes de que suceda.
Los controles de backfill y reinicio están en la interfaz. Puedes mirar cualquier punto en la línea de tiempo y ver el estado completo del pipeline. Eso es genuinamente útil. Entender qué contexto ha sido procesado versus que todavía está pendiente es el tipo de visibilidad que cambia. ¿Cómo gestionas despliegues de agentes de larga duración? Quiero dar un paso atrás y pensar en lo que la función de backfill realmente significa para la forma en que las personas usan asistentes de IA a escala. Porque creo que las implicaciones van más allá de la descripción técnica. ¿Cuál es el marco más amplio? El valor de un asistente de IA en un despliegue de larga duración se supone que debe compoundar con el tiempo. Mientras más contexto tenga, mientras más sepa sobre tus preferencias, tu infraestructura, tus decisiones pasadas, las razones por las que las cosas son como son, más útil se vuelve. Ese es el argumento. Pero sin backfill, ha habido un techo en esa acumulación de valor. Cada vez que el contexto se compacta, parte de ese entendimiento acumulado se degrada. El agente sabe menos sobre el mes 1 de lo que debería, menos sobre el mes 2 de lo que debería. El efecto de capitalización ha sido real pero limitado. Y el backfill levanta ese techo. Lo hace. Significa que el valor de ejecutar un asistente de IA a largo plazo ahora es genuinamente acumulativo de una manera que no lo ha sido antes. Si has estado ejecutando ARIA durante meses y ejecutas el backfill, no solo estás recuperando contexto que tenías, estás dándole al pipeline de ensoñación acceso a material histórico que quizás nunca procesó a la profundidad que merece. Las notas antiguas reciben el tratamiento completo de extracción. Los hechos duraderos se promueven. Las representaciones de escena se construyen a partir de material que anteriormente solo existía como texto plano en archivos de memoria. También hay algo significativo en el enmarque operativo. No es una función para un caso especializado. Cualquiera que ejecute un despliegue de agente de larga duración que le importe la calidad del contexto histórico de su agente es el usuario objetivo. Eso es la mayoría de los despliegues serios de OpenCLA. Los otros cambios en esta versión son más pequeños pero vale la pena mencionarlos. QA obtiene informes de evaluación de Character Vives. Si estás evaluando una actualización de modelo o comparando dos proveedores, en lugar de ejecutar candidatos uno tras otro e intentar comparar tus impresiones mentalmente, los ejecutas en paralelo y miras las diferencias de comportamiento lado a lado en un informe estructurado. Eso es una experiencia de evaluación mucho mejor. Los alias de autenticación de proveedor limpian un papercut que afecta a cualquiera que ejecute múltiples variantes del mismo proveedor. Antes, cada variante necesitaba su propia configuración de autenticación independiente, sus propias variables de entorno, sus propios perfiles de autenticación, su propia incorporación de clave API. Con los alias declarados en el manifest del proveedor, las variantes pueden compartir esa configuración. Una configuración de autenticación para todas las variantes del mismo proveedor. iOS obtiene pinning de Calver. Las versiones ahora se rastrean en apps/diagonal a iOS/versión. Son con un flujo de trabajo documentado para release trans. El efecto práctico es que las builds de TestFlight permanecen en la misma versión corta hasta que los mantenedores las promocionan deliberadamente, previniendo deriva accidental entre lo que está en TestFlight y lo que el gateway espera. Y dos correcciones de seguridad que merecen mención explícita. Primera, las interacciones del navegador ya no pueden usarse para evadir la cuarentena de SSRF. El mecanismo anterior era que ciertas navegaciones impulsadas por interacciones, un clic que desencadena una redirección del frame principal, un script evaluado, un clic activado por un OOP, podían aterrizar en un nuevo destino sin que la verificación de seguridad de destino bloqueado se ejecutara nuevamente en el nuevo objetivo. Ese vacío está cerrado. La verificación ahora se ejecuta nuevamente después de cualquiera de esos patrones de interacción que aterricen en un nuevo frame. Segunda, los overrides de variables de entorno de control de runtime desde archivos, de workspace no confiables ahora están bloqueados. Había una ruta de escalamiento donde un de workspace podía sobreescribir la configuración de browser control o bars de control de servidor de maneras que el operador no había autorizado. Ambas son el tipo de corrección de seguridad que no genera un titular pero cierra superficie de ataque real que un adversario motivado definitivamente sondearía. Eso es el lanzamiento. Hablemos de Utah. El piloto de prescripción de IA de Utah comenzó en enero. El alcance original eran renovaciones rutinarias de medicamentos,
un paciente ha estado en un medicamento estable durante años, nada ha cambiado clínicamente y la IA revisa el registro y confirma que la renovación es apropiada. Ese es un problema estrecho y bien definido. El espacio de decisión es pequeño. Los modos de error son limitados. El argumento a favor de la participación de IA ahí es defendible. Las noticias de esta semana son que el alcance se expandió significativamente. Legion Health se convirtió en la primera empresa de salud mental autorizada bajo el sandbox regulatorio de Utah, para dejar que la IA emita prescripciones psiquiátricas, no renovaciones de medicamentos existentes, sino prescripciones iniciales para condiciones psiquiátricas. Esa es una categoría de decisión completamente diferente. ¿Por qué es tan diferente? Creo que la respuesta superficial es más complejo, pero quiero llegar a algo más específico. La prescripción psiquiátrica requiere integrar una gran cantidad de factores contextuales simultáneamente, muchos de los cuales no son completamente expresables en datos estructurados. Necesitas entender el cuadro diagnóstico completo del paciente, no solo el síntoma que presenta sino el historial, la trayectoria, cómo ha evolucionado la condición, y qué contexto rodea la presentación. Necesitas tener en cuenta cada otro medicamento que el paciente está tomando y cómo interactúan a nivel farmacológico. Necesitas entender los factores de riesgo para clases específicas de medicamentos, potencial de dependencia, perfiles de abstinencia, contraindicaciones con sustancias que el paciente pueda estar usando pero no divulgando. Y necesitas tener en cuenta la forma en que los mismos síntomas pueden presentarse de manera muy diferente según la edad, el género, el contexto cultural y el historial personal del paciente con el tratamiento. Y los modos de falla en este dominio tienen consecuencias clínicas serias. Síndrome serotonérgico por combinaciones incorrectas de prescripciones que involucran ISRS. Toxicidad por litio por errores de dosificación en un medicamento con una ventana terapéutica estrecha. Dependencia de benzodiazepinas por prescripciones emitidas sin detección adecuada de factores de riesgo. Estos no son casos teóricos, son la razón por la que la prescripción psiquiátrica requiere años de capacitación clínica especializada. Luego está la cuestión de la supervisión, que creo que es el tema estructural más importante. La autorización es bajo supervisión médica, la IA toma la decisión inicial y un médico la revisa. Eso suena significativo. Pero la supervisión a escala se vuelve supervisión nominal. Cuando un médico está revisando 200 prescripciones generadas por IA en un turno, la realidad cognitiva de lo que es revisión, significa diverge drásticamente de lo que suena en un documento de política. Hay evidencia bien documentada de que la firma de alto volumen crea sesgo de automatización. Los revisores se deferen a la recomendación inicial en lugar de evaluarla genuinamente desde cero. Y el enmarque regulatorio aquí está haciendo mucho trabajo. Sandbox regulatorio suena como un entorno controlado con supervisión cercana. Pero la infraestructura de supervisión para decisiones médicas de IA a este nivel de autonomía simplemente no existe todavía. Los mecanismos para auditar decisiones de prescripción de IA a escala, para atribuir responsabilidad cuando los resultados son negativos, para detectar errores sistemáticos a través de una gran población de pacientes. Esos se están construyendo en paralelo con el despliegue. La supervisión está alcanzando, no precediendo. Lo que más me preocupa es el patrón de normalización. El piloto de enero recibió cobertura de prensa significativa. Esta expansión recibió notablemente menos. La siguiente expansión recibirá aún menos. El alcance de la autoridad médica de IA está creciendo en incrementos, cada uno individualmente justificable. La imagen acumulativa no sujeta al mismo escrutinio que el anuncio inicial. Sigue atento a este. Y quiero agregar una cosa más antes de pasar adelante, porque creo que hay un punto estructural aquí que aplica más allá de este caso específico. Adelante. La progresión que estamos viendo en Utah, renovaciones rutinarias a prescripciones psiquiátricas, es un patrón que tiende a repetirse en el despliegue de IA. La primera aplicación es estrecha, acotada y defendible. Los modos de error son limitados y el riesgo es manejable. Luego el alcance se expande incrementalmente. Cada expansión es individualmente justificable porque es solo un pequeño paso más allá de la anterior. Pero el efecto acumulativo es una gran expansión de la autoridad de IA en un dominio de alta apuesta, y esa expansión tiende a superar el desarrollo de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que la harían genuinamente segura. El trinquete solo gira en una dirección.
No he visto un caso donde la autoridad de IA en un contexto médico fuera otorgada y luego reducida significativamente. Ese es el patrón a vigilar. Expansión incremental, supervisión rezagada, normalización. Cuando cubramos historias médicas de IA en el futuro, ese es el marco que voy a aplicar. OpenAI extendió la Responses API esta semana con una herramienta de SEL alojada. Python, Node, JS, Go, Java, Ruby, PHP, el agente puede escribir código, ejecutarlo dentro de un workspace de contenedor administrado, leer la salida e iterar, todo dentro de una sola secuencia de llamadas a la API. Antes de entrar en la mecánica, anclemos en por qué una herramienta de SEL importa para lo que Agentic realmente significa en la práctica. Porque creo que hay una brecha significativa entre la gente con herramientas y la gente con un SEL. La brecha es el cierre. Un agente que solo puede llamar APIs y devolver texto está fundamentalmente limitado por el hecho de que no puede observar el resultado real de su propio razonamiento. Puede describir lo que el código debería hacer. Puede generar código. Pero no puede ejecutar el código y ver qué sucede realmente. El SEL cierra ese ciclo. El agente intenta algo, lo ejecuta, lee la salida real, y usa esa observación para decidir el siguiente paso. Eso no es incrementalmente mejor, es una capacidad cualitativamente diferente. Y los workspaces de contenedores son del lado del servidor y administrados por OpenAI, lo cual importa para el despliegue. No estás despertando tu propio cómputo, configurando entornos, gestionando dependencias. El agente obtiene un entorno de ejecución administrado que persiste a través de turnos en una sesión. La compactación de contexto del lado del servidor mantiene las tareas de larga duración sin alcanzar límites de tokens. El agente puede trabajar a través de un problema computacional complejo a través de muchos pasos sin que la sobrecarga de infraestructura caiga sobre ti. Las habilidades reutilizables de agente son la otra adición. Estas son definiciones de capacidades empaquetadas, esencialmente configuraciones de herramientas estructuradas que referencias por nombre en lugar de reconstruir desde cero cada vez que instancias un agente. Si tu agente siempre necesita capacidad de consulta de base de datos, o la habilidad de interactuar con una API específica, defines eso como una habilidad una vez y lo referencias. La sobrecarga de configuración de agentes complejos disminuye significativamente a escala. Y la señal direccional en esta versión es muy clara. La herramienta de SEL, las habilidades, los entornos de ejecución administrados, todo esto aterriza en la Responses API, no en la Existence API. OpenAI no es sutil sobre dónde están poniendo la inversión seria en Agentic. Si estás construyendo agentes autónomos sobre infraestructura de OpenAI y no has migrado a la Responses API, la justificación para quedarse en Existence API ahora efectivamente se ha evaporado. El punto más amplio es qué tipo de capacidad habilita esto. Agentes que pueden escribir y ejecutar código, observar salidas reales, e iterar basándose en resultados reales pueden abordar una clase de problemas que los modelos de lenguaje puro simplemente no pueden. Análisis de datos, pruebas automatizadas, configuración de entornos, cómputo complejo de múltiples pasos, estos se vuelven tratables de maneras que no eran antes. Nos estamos moviendo de agentes de lenguaje a agentes computacionales, y la herramienta de SEL de la Responses API es el marcador más claro de esa transición que hemos visto de OpenAI hasta la fecha. Quiero profundizar en qué el agente computacional realmente significa en la práctica. Porque creo que hay un riesgo de abstraer más allá de la parte interesante. Claro. Tomemos un ejemplo concreto. Digamos que estás construyendo un agente que necesita analizar un conjunto de datos, mirar cifras de ventas a través de un trimestre, identificar patrones, señalar anomalías y producir un resumen. Antes de una herramienta de SEL, ese agente podía describir qué análisis debía hacerse, o podía llamar a una API externa si habías construido una de antemano. Lo que no podía hacer era escribir un script de análisis de datos, ejecutarlo contra los datos reales, mirar la salida real, identificar que una de las anomalías necesitaba un tratamiento estadístico diferente, escribir un script de seguimiento, ejecutar ese y construir el resumen a partir de los resultados calculados reales. Cada uno de esos pasos requería infraestructura preconstruida o intervención humana. Con una herramienta de SEL, eso es una sola ejecución de agente. Y la pieza de iteración es crucial. No es solo ejecución, es la habilidad de observar la salida real de la ejecución y tomar decisiones basadas en esa observación. El agente puede atrapar sus propios errores de una manera que no podía antes.
Exactamente. Un agente que puede ejecutar código y leer el STR es un agente que puede depurar. Un agente que puede ejecutar un conjunto de pruebas es un agente que puede verificar su propio trabajo. Esas son mejoras cualitativas en confiabilidad, no solo capacidad. El SEL no es solo una nueva herramienta, cambia la epistemología de lo que el agente sabe sobre el estado del mundo. StatNews publicó un artículo esta semana en el que quiero pasar tiempo, porque captura un patrón estructural en el despliegue de IA que vamos a ver repetido en muchas industrias. Plantea el escenario. Los secretarios médicos de IA, herramientas que escuchan los encuentros con pacientes y generan documentación clínica estructurada, han sido adoptados rápidamente en los sistemas de salud. El argumento de eficiencia es convincente. Los médicos pasan una fracción significativa de sus horas de trabajo en documentación, y los secretarios de IA automatizan la mayor parte de eso. Más tiempo para pacientes, menos tiempo en papeleo. La narrativa es positiva y los datos de resultados iniciales la apoyan. El hallazgo de StatNews es que tanto las aseguradoras de salud como los sistemas hospitalarios ahora reconocen privadamente que los secretarios de IA están aumentando los costos de atención médica. El mecanismo es lo que están llamando intensidad de codificación, y es importante entender exactamente qué significa eso. En una nota clínica típica generada por un médico, el doctor documenta la información clínica esencial. Pueden anotar lo que es significativo y omitir o subestimar detalles que son técnicamente facturables pero no cambian la narrativa clínica. La documentación humana es selectiva. Los secretarios de IA no son selectivos. Capturan todo lo mencionado en el encuentro con el paciente y codifican la visita basándose en todo lo presente en el registro. Una codificación más exhaustiva significa reclamaciones de reembolso más altas. Un estudio en el artículo encontró que los secretarios de IA ahorraron 16 minutos por turno de 8 horas, mientras aumentaban los gastos de la visita. Esa es una proporción de intercambio terrible si el objetivo es la eficiencia sistémica. Lo es. Pero la estructura de incentivos en cada nivel de la cadena apunta lejos de la corrección. Los hospitales están recibiendo más ingresos de los mismos encuentros con pacientes porque la documentación es más completa y la facturación es más exhaustiva. El CFO del hospital ve reembolso más alto y no tiene incentivo financiero para cambiar nada. Los proveedores de secretarios obtienen renovaciones de contrato porque los equipos financieros del hospital están satisfechos. Las aseguradoras saben que los costos agregados están aumentando pero enfrentan un problema severo de atribución. Hay tanto ruido en los datos de costos de atención médica que aislar la contribución del secretario de IA de todo lo demás es analíticamente muy difícil. Y ningún actor individual está haciendo algo malo. Cada entidad en la cadena está tomando decisiones localmente racionales. Eso es lo que hace que este patrón sea particularmente persistente, no hay un mal actor al que señalar, no hay una sola decisión que revertir. El sistema simplemente está optimizando para la métrica por la que es recompensado, y en el sistema de salud de Estados Unidos, la métrica medida son los códigos de facturación. Lo que quiero destacar es cómo se ve esto desde la perspectiva de las personas que experimentan los efectos posteriores. Los pacientes no ven los códigos de facturación. Los médicos no están en el circuito del impacto en el reembolso. Las personas que pagan primas experimentan aumentos de costos que están mediados a través de tantas capas. Adopción de escribientes, intensidad de codificación, repreciación de aseguradoras, ajustes de primas, que el vínculo causal es esencialmente invisible desde cualquier punto de vista individual. Este es un riesgo sistémico de la IA. No es un fracaso dramático con una causa clara, sino un costo distribuido y gradual que es difícil de atribuir y más difícil de revertir una vez normalizado. Y la lección para futuras implementaciones es que la IA hará esto más eficiente, necesita especificarse más cuidadosamente. ¿Eficiente en qué métrica? ¿Para quién? ¿En qué horizonte de tiempo? Los escribientes de IA son eficientes para capturar información facturable. Eso no es lo mismo que ser eficiente para entregar atención médica asequible. La pregunta de qué estás optimizando importa enormemente. Déjame agregar una capa más a esto, porque creo que hay un elemento predictivo aquí que vale la pena señalar. Adelante. La historia de los escribientes de IA es un caso donde la implementación precedió cualquier intento serio de modelar los efectos de segundo orden. La ganancia en eficiencia era visible y medible. La inflación de costos era difusa, rezagada y difícil de atribuir.
La lección no es solo sobre los escribientes de IA específicamente, es sobre el patrón general de implementar sistemas de IA en entornos económicos complejos y asumir que los efectos de primer orden son toda la historia. Los efectos de primer orden de la adopción de escribientes de IA fueron reales. El tiempo de documentación disminuyó, la satisfacción de los médicos con la carga administrativa mejoró. El efecto de segundo orden, la intensidad de codificación impulsando la inflación de costos, fue invisible hasta que ya se había escalado a través de miles de sistemas de salud. Y en ese punto el problema está incrustado en contratos, en infraestructura de facturación, en las expectativas de los departamentos de finanzas hospitalarias. Reversarlo no es una decisión de producto, requiere renegociar relaciones económicas enteras a través de la cadena de suministro de atención médica. Por eso el momento para hacer las preguntas de segundo orden es antes de la implementación, no después. ¿Cuáles son todas las métricas que este sistema optimizará, incluyendo las que no pretendimos? ¿Quién se beneficia en cada etapa, y quién absorbe los costos? ¿Cuáles son los bucles de retroalimentación? ¿Y empujan el sistema hacia el comportamiento que queremos o lo alejan de él? Ese es el conjunto correcto de preguntas. Y voy a agregar una más, ¿qué pasa cuando el sistema falla? Los escribientes de IA atribuirán mal, omitirán detalles clave o generarán errores de documentación. Cuando un médico está revisando 200 notas por turno, algunos de esos errores pasarán. ¿Quién es responsable? ¿El médico que aprobó, el proveedor del escribiente, el hospital que implementó el sistema? El marco de responsabilidad para la documentación clínica asistida por IA no existe en ninguna forma establecida. La implementación va por delante de la infraestructura de rendición de cuentas. Ese es el patrón. Cerramos con las últimas dos historias. Dos historias más cortas para cerrar. Yahoo lanzó Scout esta semana, un motor de respuestas de IA construido sobre cloud de Anthropic con conexión a Microsoft Bing, desplegándose a los 250 millones de usuarios estadounidenses de Yahoo en escritorio y móvil. Quiero usar esto como lente sobre la estrategia de distribución de Anthropic, en lugar de una historia específicamente de Yahoo, porque creo que ese es el marco más interesante. Adelante. Cloud ahora está incrustado como la capa de IA dentro de la infraestructura de Amazon, Google Workspace y la superficie de búsqueda de Yahoo. Tres vectores de distribución muy diferentes que llegan a poblaciones de usuarios muy diferentes. El patrón es consistente, Anthropic no está tratando de ganar la guerra de interfaces de consumo. No están construyendo un competidor de ChatGPT en el sentido directo al consumidor. Están posicionando a Claude como la capa de razonamiento en la que otros productos y plataformas establecidos funcionan. Ese es un modelo fundamentalmente diferente para llegar a escala, y probablemente es el correcto dado donde está Anthropic competitivamente. La jugada de infraestructura incrustada es un tipo diferente de apalancamiento que ganar una guerra de UI. Si Scout funciona y ayuda a Yahoo a retener usuarios que de otro modo migrarían a la búsqueda de IA de Google o ChatGPT, Anthropic obtiene escala significativa sin necesidad de adquirir esos usuarios directamente. La plataforma alberga la relación, Anthropic provee la inteligencia. Si Yahoo tiene el valor de marca y el hábito diario para que esto funcione es una pregunta genuina. La búsqueda de Yahoo ha estado en declive estructural durante años y las razones son más que la calidad del producto. Pero la pila subyacente es sólida, Cloud más la conexión a Bing es un producto real para un caso de uso real, y los 250 millones de usuarios estadounidenses representan una superficie de distribución significativa incluso si las tasas de conversión son inciertas. Un ángulo más sobre la historia de Yahoo antes de seguir adelante. Hay una versión de esto donde miras los 250 millones de usuarios de Yahoo y dices, es mucha gente, pero los usuarios de Yahoo no son las personas que adoptarán la búsqueda de IA primero. Y creo que ese marco subestima el valor estratégico. Cuéntame más. El mercado de primeros usuarios para búsqueda de IA ya está disputado. OpenAI tiene ChatGPT. Google tiene I/O Overview y búsqueda Gemini. Perplexity tiene un producto dedicado de búsqueda de IA. Las personas que están buscando activamente experiencias de búsqueda de IA tienen opciones. El ángulo interesante de Yahoo Scout es la distribución pasiva, usuarios que abren Yahoo Finanzas, Yahoo Deportes, Yahoo Mail, y encuentran búsqueda asistida por IA como parte de un producto que ya están usando. Esa es una dinámica de adopción diferente de personas que eligen cambiar de motor de búsqueda.
Es búsqueda de IA como una característica integrada de hábitos existentes en lugar de un nuevo destino al que navegas. ¿Y si incluso una fracción de esa base de 250 millones de usuarios comienza a usar Scout habitualmente? Eso es más uso total que la mayoría de los productos dedicados de búsqueda de IA han acumulado. La matemática de escala importa incluso si la tasa de conversión es modesta. Y para Anthropic, cada consulta de Scout es otro punto de datos sobre cómo Claude funciona en tareas de búsqueda del mundo real a escala, información que es útil sin importar lo que pase con Yahoo a largo plazo. Última historia. Google lanzó a iHLQuent en iOS esta semana, una aplicación gratuita de dictado que prioriza el modo offline, ejecutando un modelo Gemma completamente en el dispositivo. No se requiere conexión a Internet. Sin suscripción. Sin cuenta. Hablas, transcribe, elimina automáticamente las muletillas, y ofrece modos de transformación de texto, puntos clave, formal, corto y largo. La versión para Android está en camino. Dos cosas destacan aquí. Primero, es una implementación de producción de Gemma en hardware de consumo. No es una demostración, no es una vista previa de investigación, no es un concepto de prueba lanzado a un programa de prueba. Una aplicación de utilidad real con funcionalidad real que la gente realmente usará para trabajo real. Esa es una señal significativa sobre dónde está realmente la capacidad de Gemma en el dispositivo ahora mismo. La segunda cosa que destaca es que se lanzó en iOS primero. Eso es inusual para Google. Android es la plataforma de Google. Esperarías que un producto estrella de ML en el dispositivo aterrizara allí primero. El hecho de que iOS recibió la primera versión sugiere algo sobre dónde está la historia de implementación de Gemma en el dispositivo más madura hoy, y posiblemente sobre qué población de usuarios Google quiere alcanzar con una señal temprana de grado de producción. El ángulo de privacidad es real y vale la pena nombrarlo explícitamente. Una aplicación de dictado que se ejecuta completamente en el dispositivo maneja tus datos de voz localmente. Nada sale del teléfono. Para personas que dictan contenido sensible, trabajadores de salud, abogados, ejecutivos, periodistas, cualquiera que maneje información privilegiada o confidencial, la distinción entre procesamiento en el dispositivo y procesamiento en la nube no es teórica. Es la diferencia entre datos que nunca viajan y datos que viajan sujetos a las políticas y postura de seguridad de un proveedor de nube. El procesamiento en el dispositivo elimina una categoría entera de riesgos. Y el punto más amplio es que la historia de capacidades de IA en el dispositivo se está moviendo más rápido de lo que la mayoría de la gente actualmente aprecia. Las restricciones que hicieron que los modelos serios de lenguaje en el dispositivo fueran imprácticos hace 18 meses, poder de procesamiento, ancho de banda de memoria, latencia, vida de batería, todas se están aliviando. iHLQuent es un punto de datos, pero lo que señala es que Google tenía suficiente confianza en la capacidad para lanzarla como una utilidad gratuita sin requerimiento de cuenta. Esa es una calibración significativa de dónde está realmente la confianza de producción. Quiero conectar esto de vuelta con algo que hemos tocado antes, que es la divergencia entre IA en la nube e IA en el borde como categorías de productos. La IA en la nube es más capaz, estás alcanzando modelos de frontera con ventanas de contexto completas y el presupuesto de cómputo completo. Pero la IA en el borde tiene propiedades que la IA en la nube estructuralmente no puede igualar: latencia cero, sin dependencia de red, sin datos saliendo del dispositivo, sin costo de API por consulta, sin riesgo de interrupción del servicio. Para ciertos casos de uso, esas propiedades no son solo algo bueno tener, son requisitos. El dictado es un buen ejemplo de un caso donde las propiedades de IA en el borde son requisitos para un segmento significativo de usuarios. La latencia importa, quieres transcripción en tiempo real, no un viaje de ida y vuelta a la nube de medio segundo. La privacidad importa, los datos de voz capturados y enviados a un servidor son un perfil de riesgo fundamentalmente diferente de datos de voz procesados localmente. Y la independencia de red importa, quieres que esto funcione en un avión, en un hospital con conectividad limitada, en cualquier lugar donde estés haciendo el trabajo real. Lo que iHLQuent demuestra es que Gemma es lo suficientemente capaz en el hardware móvil actual para entregar esas propiedades sin sacrificio significativo de calidad para una tarea del mundo real. Ese es el benchmark que importa. No puede un modelo pequeño ejecutarse en un teléfono, eso lo sabemos desde hace un rato.
Si no puede ejecutarse lo suficientemente bien para que la gente realmente lo elija sobre un producto en la nube para algo que les importa. Esa respuesta es cada vez más sí, y la trayectoria solo va en una dirección desde aquí. Ese es el episodio. La función de memoria retroactiva y la línea de tiempo del diario de OpenClaw 9 de abril de 2026. La expansión de UTA a las prescripciones psiquiátricas de IA. El entorno es el de la API Responses de OpenAI. El problema de inflación de costos de los escribientes de IA y la estructura de incentivos que lo sostiene. Yahoo Scout en Cloud. Y el dictado de Gemma sin conexión de Google llegando a iOS. Notas completas del programa y enlaces a las fuentes en topjohnfitnesstech.com. Todo está ahí, los artículos que referenciamos, las notas de lanzamiento, la investigación. Volveremos pronto. Nos vemos después.